Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin sorprende al mundo con su primera respuesta sobre Hande Erçel, y sus palabras generan un verdadero terremoto en las redes sociales. En las últimas horas, los fanáticos de la famosa pareja turca no hablan de otra cosa. Kerem Bürsin, siempre discreto y elegante en sus declaraciones, decidió romper el silencio y responder a las últimas polémicas alrededor de su relación con Hande Erçel. La frase que eligió no podría ser más directa: Hande Erçel exagera todo. Con esas palabras, el actor encendió una discusión que parece no tener fin. Todo comenzó en un evento privado en Estambul, donde Kerem fue abordado por periodistas al salir de un restaurante muy conocido de la ciudad. Ante la insistencia de los medios, él sonrió nervioso y dijo con voz firme: no quiero hablar mucho, pero sí diré esto: Hande Erçel tiende a exagerar todo. La reacción fue inmediata, los micrófonos recogieron sus palabras y, en cuestión de minutos, la declaración se convirtió en tendencia mundial. Hande, que hasta entonces había mantenido silencio, no tardó en contestar desde sus redes sociales. Con un mensaje breve pero claro, escribió: yo no exagero, simplemente vivo intensamente. El post, acompañado de una fotografía en la que aparece radiante, generó miles de comentarios de apoyo, especialmente de mujeres que se identificaron con sus palabras. Una seguidora escribió: Hande, todas exageramos cuando sentimos de verdad, no dejes que te callen. El ambiente entre ambos artistas parece más tenso que nunca. Personas cercanas aseguran que las discusiones entre ellos aumentaron en los últimos meses, debido a la presión mediática y a los constantes rumores sobre su relación. Sin embargo, ninguno de los dos había hablado tan abiertamente como ahora. La confesión de Kerem y la respuesta inmediata de Hande abrieron una puerta que muchos pensaban cerrada. Los fans se dividen en dos bandos claros. Por un lado, quienes apoyan a Kerem argumentando que el actor siempre ha sido honesto y que su carácter reservado choca con la intensidad de Hande. Una fan escribió en Twitter: Kerem es sincero, no soporta el drama, y lo entiendo totalmente. Por el otro lado, los seguidores de Hande defienden su autenticidad. Si sentir compasión es exagerar, entonces ojalá todas fuéramos como Hande, comentó otra usuaria en Instagram. El debate no se quedó solo en las redes sociales. En programas de televisión, periodistas especializados discutieron la declaración con intensidad. Una presentadora afirmó: Kerem Bürsin abrió la caja de Pandora con esta frase. Ahora todos quieren saber qué pasó realmente entre ellos. Mientras tanto, en otro programa, un analista señaló: no debemos olvidar que ellos son jóvenes, exitosos y que la presión de los fans y la prensa puede destrozar cualquier relación. La polémica siguió creciendo con el paso de las horas. Las revistas digitales comenzaron a publicar titulares explosivos: Kerem expone a Hande o Hande responde con fuerza a las críticas. Las imágenes del momento en que Kerem pronunció la frase fueron reproducidas una y otra vez, analizadas cuadro por cuadro en programas de farándula, como si se tratara de una confesión inesperada que marcaría un antes y un después en la historia de esta relación mediática. En paralelo, algunos compañeros de profesión fueron consultados sobre la controversia. Una actriz cercana a ambos comentó en una entrevista: ellos se quieren, pero son muy distintos. Kerem necesita calma, Hande vive con intensidad. Eso a veces se complementa, pero otras veces choca. Estas declaraciones añadieron más leña al fuego, ya que dejaron entrever que las tensiones no solo eran visibles para el público, sino también para quienes comparten el círculo íntimo de la pareja. La industria publicitaria, que en más de una ocasión ha utilizado la imagen de Kerem y Hande como pareja ideal, también reaccionó con cautela. Marcas de moda y cosméticos que tienen contratos vigentes con ellos observaron con atención la repercusión mediática, temiendo que el conflicto pueda afectar sus campañas. De hecho, una fuente anónima aseguró que uno de los contratos millonarios que ambos compartían podría ser revisado si las discusiones públicas continúan escalando. Mientras tanto, en las redes sociales surgieron hashtags enfrentados:
almohadilla Kerem tiene razón y almohadilla todos somos Ande. Los primeros defendían la honestidad del actor, resaltando que su carácter reservado no debería ser interpretado como frialdad. Los segundos, en cambio, destacaban el valor de vivir las emociones a plenitud, tal como Ande expresó en su mensaje. La división era tan fuerte que incluso fanclubs internacionales de la pareja emitieron comunicados pidiendo respeto mutuo y evitando los ataques personales. El drama también traspasó fronteras. Medios en Latinoamérica y Europa comenzaron a cubrir la noticia, recordando la gran popularidad que ambos alcanzaron gracias a sus papeles en series turcas de éxito mundial. Para muchos espectadores extranjeros, la situación fue sorprendente, ya que consideraban a Kerem y Ande como símbolos de una relación perfecta fuera de la pantalla. En Turquía, sin embargo, el debate adquirió un tono más profundo. Algunos columnistas de opinión aprovecharon la ocasión para reflexionar sobre la presión mediática que enfrentan las parejas famosas. Un periodista escribió: "No podemos exigirles ser perfectos. Ellos son seres humanos y, como todos, tienen diferencias. Lo triste es que ahora esas diferencias se convierten en espectáculo público". La historia tomó un giro aún más inesperado cuando un video filtrado comenzó a circular en Internet. En él, se podía ver a Kerem y Ande discutiendo acaloradamente en un estacionamiento, justo después de salir de un evento benéfico. Aunque las imágenes eran borrosas y tomadas de lejos, la gesticulación de ambos dejaba claro que no se trataba de una simple charla. El video acumuló millones de reproducciones en pocas horas, convirtiéndose en prueba visual de que las tensiones habían llegado a un punto crítico. Lejos de calmar las aguas, la filtración intensificó el debate. Los medios de comunicación dedicaron especiales completos a analizar cada gesto, cada mirada, intentando descifrar si la relación estaba condenada a terminar. Algunos expertos en lenguaje corporal fueron invitados a programas de televisión para traducir las imágenes, mientras que los fans exigían explicaciones directas de los protagonistas. Kerem, consciente del revuelo, decidió reaparecer días después en una conferencia de prensa organizada por una fundación a la que apoya. Allí, intentó suavizar el impacto de sus palabras iniciales. "No quise ofender a nadie, mucho menos a Ande. Solo respondí de forma rápida a una pregunta incómoda. La respeto y siempre la respetaré". Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Aunque sus declaraciones buscaban ser conciliadoras, muchos interpretaron que eran demasiado tardías. Ande, por su parte, optó por un silencio estratégico después del video filtrado. Sus últimas publicaciones en redes sociales mostraban paisajes, proyectos profesionales y mensajes motivacionales, pero nada relacionado con la controversia. Este gesto fue interpretado de dos maneras: algunos lo vieron como madurez y otros como indiferencia frente a la polémica. Con el paso de los días, el futuro de la pareja se volvió una incógnita. Los rumores de ruptura se multiplicaron, mientras que algunos periodistas aseguraban que aún existía una posibilidad de reconciliación. En cualquier caso, lo que parecía ser una relación sólida y admirada por millones, ahora estaba bajo la lupa de todos, transformándose en una verdadera novela de la vida real que nadie quería dejar de seguir. Así que, queridas seguidoras, ¿qué piensan ustedes? ¿Kerem fue demasiado sincero o Ande simplemente defiende su manera de vivir? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas noticias más impactantes del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.